Ahora sí, listo. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias Felipe por estar aquí en este espacio. Y pues bueno, continuemos con el estudio de lo que es el grafo del deseo. Que pues bueno, hay varias cositas que están ahí presentes dentro de lo que es el grafo que nos permite pues justamente pensar en la clínica. Y pues al final, eh, pues por el aplazamiento de nuestro encuentro del sábado pasado, pues les propuse pensar pues al respecto de justamente esta parte, sí, del tesoro de los significantes. No sé si se te ocurrió algo, si pudiste pensar algo alrededor de cómo podríamos encontrar el tesoro de los significantes pues en nuestra clínica. Pues más que pensarlo en, volviendo al cuento a la lectura que te estaba mencionando, la tuya, pues entendí que el significante, es que no sé cómo ponerlo en palabras, pero digamos que el significante sería como, es decir, yo subjetivamente pienso que como hombre debo ser algo y ahí aparecen ciertos significantes. Mm, Si yo escucho, entonces en cierta forma entiendo que el significante también vendría a ser dado por lo biológico o donde crea que está lo biológico. ¿Cómo es eso? Sí, precisamente como digamos, soy hombre, entonces como hombre tengo que ocupar, es que también estoy escuchando a Luciano Luterea, que también me lo Lutero, ajá. recomendó. Entonces, casualmente ayer estaba escuchando algo de la masculinidad, ¿sí? Ujú. Digamos, creo que nosotros somos del 90, entonces creo que todavía cargamos como algo de nuestros padres, entonces por lo menos en mi caso, pues digamos, el hombre es el proveedor, bueno, así era como yo lo veía a mi papá, el proveedor, el que lleva la comida, el que de pronto el que no es que no ayuda a lavar un plato, no porque no quiera, sino que no, pues estuvo todo el día trabajando, entonces pues no va a hacer eso. Em, pero digamos, sí, como digamos las nuevas dinámicas van tomando esos escenarios y entonces él hablaba un poco como digamos esa nueva forma de ser hombre que ya no es un lugar donde ya esté la agresividad como antes o, ¿sí? Ujú. Entonces, sí, sí sería como, definitivamente sería como es un significante frente a otros significantes. Entiendo. Esa es más o menos como un parafraseo de lo que nos dice Lacan, Ujú. es la definición, ¿sí? Sí, De un significante. Sí, no sé si sí, la sí, sí, recuerdas. sí, 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 Ajá. sí, lo he escuchado anteriormente y pues nuevamente lo escuché y lo asocié, pero creo que sí, es ese, ese significante son aquellos que de pronto en una historia de vida, en una escritura, están muy marcados en uno, tal vez como un axioma y creo que la clínica lo que nos invita es a repetir, reelaborar y tal vez resignificar, no sé. Ujú, ujú. Entonces, sí, sí, pues algo muy propio, ¿no? Algo muy propio de pronto en mi análisis fue que, pues no sé si lo va a compartir por acá. Sí, no, de pronto en otra ocasión, pero Sí, sí, mejor. sí tienes razón, tienes mucha razón en cuanto a, a que, bueno, justamente el tesoro de los significantes es justamente algo, pues, propiamente personal, ¿sí?
Y bueno, pues al fin y al cabo incide, y sí incide bastante, en lo biológico, pero pues no está atado a lo biológico. Es algo muy curioso que podemos ver dentro de la cultura y la sociedad, que pensamos que solo por tener un eh, sistema reproductor en específico ya se eh, piensa en un sexo o en el otro. Pero eso no dejan de ser constructos sociales que, que pues bueno están determinados para anclarse a lo biológico, no al revés, ¿sí? Es decir, no, se nombró lo biológico, no lo biológico vino a nombrar algo, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que nos ayuda muchísimo esta propuesta de Lacan es, pues bueno, alejarnos un poco más de lo biológico para prestarle muchísima más atención a lo que sería el lenguaje. Y en ese sentido, pues nos libramos de muchos malos entendidos que hay, pues justamente respecto a lo que pues bueno podemos encontrar como una dificultad para encontrar un camino frente a la sexualidad de lo que pues vemos en varios movimientos, principalmente de Estados Unidos, como el walk, ¿sí? Que pues bueno viene de otras, por supuesto, otros movimientos pasados que pues bueno no son tan, obviamente tan recientes, son mucho más anteriores como el queer y demás, que pues bueno justamente caen en este inconveniente de no tener algo fijo respecto a la sexualidad, y que pues claramente se separan muchísimo de lo que es lo biológico. Entonces esto de del tesoro de los significantes pues nos ayuda a poder escuchar, ¿sí? Alejándose de, de lo biológico y poder escuchar la sexualidad dentro del lenguaje, ¿sí? De lo que es propiamente el lenguaje. Y en ese sentido, el tesoro de los significantes es justamente algo supremamente personal, ¿sí? Que también atraviesa lo que es la comunidad o la sociedad en donde está esa persona, ¿sí? Y en ese sentido, pues tenemos que pensar en un doble sentido, no, no, no en el sentido, valga la redundancia, de lo malo, lo bueno, o, o lo que juega a un juego sexual, sino mirar hacia dos partes al mismo tiempo. Una, respecto a ese tesoro de los significantes personal, es decir, el que la persona tiene de lo que cree que es ella misma y lo que son los demás. Y en ese sentido también ampliarlo a lo que está o es a nivel social. Algo que repite bastante, que es bastante insistente Alfredo Edelstein, es que pues bueno, al fin y al cabo el psicoanálisis funciona es sí o sí en una sociedad capitalista, ¿sí? Y es curioso pensar eso porque pues al final el psicoanálisis justamente denuncia de lo que se forma el discurso capitalista, pero es también al final la posibilidad y el espacio que, que se abre para pensar el psicoanálisis. Entonces es bastante contradictorio eso. Pero eso no nos deja entonces igual eh, de lado la tarea de pensar que ese tesoro de los significantes también está atravesando así a nuestro a las personas que estamos atendiendo en nuestro consultorio. Entonces, pensar ese tesoro de los significantes nos permite, como tú pues bien lo señalaste también a nivel personal, que hay cuestiones que atraviesan a la persona que vienen del otro. Es que el tesoro de los significantes no está en el sujeto, está siempre es en el otro. Por eso es que Lacan lo designó con esta letra,
con el otro con O mayúscula, ¿sí? Con la A de otro en francés. Entonces, esto no es del sujeto, pero aún así lo determina. ¿Y cómo lo determina? Nuevamente para retomar un poco específicamente lo que es el grafo, pues justamente porque lo divide, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a esto? Sí o sí preguntándole a nuestro sujeto por el otro. Esa es la posibilidad que podemos llegar a saber cuáles son los significantes que lo determinan. Para, para esa persona, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es la familia? ¿Qué es un amigo? ¿Qué es una pareja? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? Eso en realidad es muy personal, es muy eh, individual, ¿sí? Pero al final está atravesado por algo social, porque esa frustración o ese fracaso o ese éxito no se aleja mucho de las designaciones que encontramos en esta sociedad. Entonces solamente se es exitoso si se tiene trabajo, si se tiene familia, o solamente se es hombre o mujer cuando se está con la persona más bonita o más sexy, o que el soltero es el que está mejor. Hay muchas contradicciones, no podemos quedarnos solamente en hacer generalidades de lo que es un tema en específico para una persona. Porque al final, pues bueno, lo que caracteriza el discurso capitalista es eso, una contradicción en muchísimos temas, en muchísimos. Y lo único que se busca es el goce, que goce la persona, ¿sí? Pero bueno, insisto, eso no nos salva y no nos quita el trabajo de determinar cuáles son esos significantes. Por eso es que Lacan lo puso aquí, en este primer piso. O sea, es lo primero que tenemos que hacer dentro del consultorio. ¿Cómo vamos a poder invitar a la persona a pensar algo si ni siquiera entendemos cuál es, digámoslo así, su mundo discursivo, su mundo de palabras, su mundo de pensamiento? ¿Cómo está atado a esto, a esta dependencia? Esta dependencia a esto, al gran otro. Insisto, y ni siquiera cuando se habla de dependencia, lastimosamente en esta época, se piensa que la dependencia es algo malo. Y realmente nos muestra Lacan que es algo necesario. El psicoanálisis es de las pocas, yo diría tal vez quizá la única, que salva al sujeto de un nihilismo, de una posición medianamente filosófica de pensar que nada vale la pena y que es mejor estar solito. Y no, el psicoanálisis justamente nos muestra que esa dependencia está ahí y ni siquiera para ser separada, no, es para ser determinada, señalada. Después de eso podría venir el cambio, ¿sí? Pero no es algo que busque en principio el psicoanálisis y menos con esto del deseo, que pues bueno, es lo que nos convoca en este espacio de estudio, ¿sí? Entonces, bueno, al final encontramos eso. Estas determinaciones, este primer piso, ese primer paso dentro de un espacio analítico. Y realmente, eh, pues bueno, esto se consigue relativamente fácil, ¿sí? Eh,
Es muy oportuna la pregunta que se nos enseñó en la universidad y pues si no, pues bueno, aquí la menciono y es preguntarle a esa persona, bueno, para usted, ¿qué significa X cosa? Llega un paciente y nos dice, es que últimamente me siento muy agotado. Y cuando uno piensa agotado, físicamente. Nos dice Lacan, cuidado, mucho cuidado con comprender. Hay que No, no lo alejarnos. había pensado, no lo había pensado de esa forma. Ajá, ¿cómo lo habías Yo pensado? de una manera en que uno no se frustre por no comprender, Ajá, sí, pero tú lo estás diciendo como, ojo, porque es que donde usted comprenda, realmente va a comprender, es como para usted. exactamente, sí. Es que Y eso es una de las primeras movidas que enseña Lacan, justamente la anticipación que hay en la comprensión, ¿sí? Y es por eso que nos dice que a nivel ético los psicoanalistas debemos sostener una ignorancia. El psicoanalista es uno de las pocas profesiones que sostiene de manera continua y angustiosa la ignorancia. Porque realmente dentro de un análisis lo que intentamos es entender sin llegar a hacerlo del todo. Mientras que en otras psicoterapias lo primero que hay que hacer es descubrir todo para no entrar en el malentendido. Y en un análisis más bien es todo lo contrario. Lo que hay que sostener mucho y de manera muy valiente, si te soy sincero, pues ese problema del malentendido. ¿Y en qué sentido? En nunca poder llegar a entender exactamente lo que la otra persona nos dice. Porque dentro de esa pregunta, está agotado, nosotros decimos, bueno, físicamente, y comenzamos a tener ese inconveniente de decir, ¿por cuál lado será? Pero usted está hablando de lo físico o de lo mental o de qué está cansado en su trabajo, ¿será? ¿En su familia? ¿En dónde? No, hay que tomar, ¿sí? Ese significante y desmenuzarlo. Y en ese sentido, entonces, es muy oportuna la pregunta. Bueno, ¿cómo así agotado? Porque eso también es muy interesante. Pudo haber dicho cansado, pudo haber dicho mamado, pudo haber dicho harto, pero escogió una palabra, agotado. Escogió eso. No importa si fue que lo leyó recientemente, si lo escuchó en un podcast, no importa. Esa fue la palabra que le resonó. Y esa fue la palabra que brindó en este espacio de análisis. Entonces, nosotros realmente tenemos que decir, carajo, ¿y qué significa eso? Aunque podamos realmente coger con la facilidad de ahorita de la tecnología y en 2 segundos, tal vez menos, buscar en Google agotado. ¿Qué significa? No, es qué significa para esa persona. Bueno, ¿y qué significa para usted estar agotado? O bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no preguntar también? Tampoco es que sea camisa de fuerza, pero sí tenemos que empujar a la persona a hablar de ese agotamiento, no de qué está agotado,
sino para esa persona qué significa estar agotado. Bueno, hábleme un poco más de ese agotamiento que dice tener. Hay que dejar hablar a las personas. Creo que de lo que encuentro mucho en el espacio que ofrezco es justamente el deseo de las personas de hablar, de poder hablar y no sentirse evaluadas. Pienso yo que el evaluado es el analista, siempre, porque estamos ahí tratando de entender, sin comprender. Oiga, qué interesante porque no es la primera vez que entiendo, no es la primera vez que escucho esto, que una cosa es entender y otra cosa es comprender. Y digamos que cuando lo escuché dije como, wow, sí, o sea, uff, increíble. Pero también que me puse a pensar y dije, ¿cuál sería la diferencia? Ujú, ujú. Y no he llegado como a la conclusión, o más bien no me he tomado el tiempo para encontrar las diferencias, ¿sabe? Ujú, ujú. ¿Cuál crees que sea, que sea? Pienso más bien que un entendimiento de una persona o hacia una situación, porque realmente creo que algo que también muestra el psicoanálisis es que, pues bueno, no estamos tratando propiamente con la persona, sino con su inconsciente. Sí, es algo que cuesta entenderlo, porque al final, bueno, eso sí es comprenderlo, porque al final lo que nos interesa, aunque suene bastante objetivista, es lo que tiene esa persona de inconsciente y no la persona en sí. Y me parece que comprender apunta a la persona y entender apunta a lo que es de esa persona su inconsciente. ¿Cómo funciona? Por supuesto, igual que cualquier otra psicoterapia, pues buscamos al final, aunque no se quiera aceptar del todo, como en muchos textos lo mencionan, un bienestar de esa persona. Pero al final, pues bueno, lo que sí nos enseñan esos textos de esa distancia que toma el psicoanálisis del bienestar, igual que lo hizo Lacan, es que bueno, no hay un bienestar universal, ¿sí? No hay algo que se, se acople perfectamente a todas las personas, ¿sí? Y pues en ese sentido, eso es buscar la comprensión. Y el entendimiento es más bien apuntar al inconsciente. Es al menos lo que se me ocurre, no sé si pienses otra cuestión. Eh, sí, sí. Pero lo que pasa es que, pues digamos, pues yo no soy aleluyo, ¿sí? Mm, Yo no soy aleluyo, pero sí creo que en la Biblia sí hay una sabiduría muy grande. O sea, no como quien dice, mm, hay que quedarse con lo que resuene mm. y hay una parte donde dice que el hombre, su entendimiento jamás dará para comprender el tiempo. Y a mi manera de verlo es muy raro, es muy loco porque el tiempo
No lo entendemos, no entendemos. El tiempo pensamos que es el deterioro de las cosas por el paso de este. No sé si has visto una película que se llama, eh, ¿cómo se llama esta película? Señor Nadie, señor, que es con Jared Leto, Ujú, que el chinito tiene como varios sucesos en la vida que ujú, está determinado por varias acciones, ¿sí? ujú, Es como una línea de tiempo que dependiendo cierta acción, entonces toma cierto rumbo la vida. Entonces, digamos, los papás se separan y el chino pues tiene otro destino porque en una decisión se va con la mamá, entonces eh, la mamá consigue otro man, se enamora él de la hermanastra, pero en otra línea de tiempo-espacio se va con el papá y bueno, pasan mil cosas, ¿sí? Y decía la película que el tiempo es aquello que hace que todas las cosas no pasen en el mismo momento. La cuestión es que realmente el tiempo es algo muy loco para comprenderlo, para entenderlo. Entonces es por eso que de pronto se me ocurrió a traerlo aquí a colación y por eso la pregunta. Hay muchas cosas que de verdad no entendemos ni comprendemos o sí, ujú, pero bueno, eso ya es eso es mío. ujú. Entonces, ajá. Sí, sí. Bueno, pues es eso, ¿no? Eh, Esos significantes que son propios. Y pues bueno, es justamente darles el espacio para, para que puedan ser escuchados. Sí, en ese sentido, eso es nuestro primer trabajo. Acá, sí. Eh, y pues bueno, siempre, pues bueno, teniendo en cuenta esto, el mensaje, que como lo mencioné la vez pasada, eh, no deja de ser un mensaje siempre encriptado, ¿sí? Un mensaje ah, que no contiene propiamente un saber, es decir, un deseo. ¿Por qué? Porque pues bueno, dentro del tesoro de los significantes eh, no está algo que nos permita pensar el destino que quiera que se tome en este camino, ¿sí? Es decir, solamente hay significaciones de palabras, nada más, sí, nada más. Porque pues bueno, justamente podemos pensar qué significa algo para una persona, por qué significa eso, ¿sí? Pero hasta ahí llegamos. No alcanzamos a descubrir esto del todo, el mensaje propiamente dicho dentro de ese significantes, de esa cadena significante. Para hacerlo, y aquí ya vamos a subir al segundo piso, para hacerlo, para asegurar, perdón, subir al segundo piso, hay que preguntarse por el deseo del otro. Entonces aquí como lo coloqué. En el primer piso solo hay dependencia. En el segundo ya podemos encontrar propiamente una separación. Ya lo vamos a ver con un poco más de atención, ¿sí? Pero para que el análisis no solamente se convierta en un momento o espacio de solamente hablar por hablar, que también ese es un error muy común que se cae y se puede caer muy fácilmente en un análisis, dejar hablar a la persona y preguntarle solamente por acotaciones específicas dentro del significante sin llegar a ningún lado realmente, es invitar a la persona a preguntarse por el deseo del otro. Porque no solamente hace
falta decirle a la persona qué significa estar agotado, ¿sí? Es importante, sí, muy importante, porque hasta esa misma persona muy probablemente no sepa muy bien a qué hace referencia ese significante que está usando. Entonces es bueno que lo tenga más claro, porque al final encontramos, por ejemplo, que esa persona le dice agotamiento a estar frente al computador. Estoy agotado de estar frente al computador. ¿Y hasta ahí llegamos? No, porque al menos sabemos a qué hace referencia a eso. Pero para llegar al deseo, tenemos que saber de qué manera funciona ese significante dentro, pues, de la falta que tiene esa persona. Y una pregunta muy sencilla es, me parece a mí que no es propiamente preguntar por el deseo, pero sí es, bueno, pero ¿por qué está tanto tiempo en el computador? Para estar agotado. ¿O qué lo agota del computador? ¿Sí? Y nuevamente caemos en eso, en ese tesoro de los significantes, tesoro de los significantes, totalmente justificado, insisto, ¿sí? Pero hay que encontrar ese punto importante en el que el otro está presente. ¿En qué sentido? En que en esa cadena significante va a haber una falla, una falta. ¿Y cuál es en donde se puede encontrar esto? La dependencia. Y en ese posiblemente agotamiento, ¿sí? Del ejemplo, puede en un momento decir esa persona, bueno, es que no es propiamente estar frente al computador, sino estar resolviéndole problemas a los demás. Es que en el trabajo solamente me dan problemas. Ya, ahí está la dependencia. Hay que conducirnos, porque lo hacemos con esa persona, porque el psicoanalista no es solamente alguien que está mirando en las gradas, sino también jugando en la cancha. Entonces por eso hay que conducirnos con esa persona a esta parte de la separación. Pero no es una separación, insisto, propia de esa independencia. Es una separación particular, ya lo vamos a ver. Pero entonces, en ese ejemplo, que al menos se me ocurrió obviamente con tantos inconvenientes de claramente mejores ejemplos que puedan haber, um, está en preguntarse por ese deseo del otro. Una pregunta que cabría ahí, dentro insisto, de ese mal ejemplo, pero bueno, me disculparás, um, es ¿por qué solamente le dan problemas? No es ya preguntarle a la persona, bueno, ¿por qué tú resuelves problemas? No,
Ya es preguntarle por el otro. Me parece a mí que algo que sí debe ah, ejercitarse bastante en el análisis es dejar preguntas personales de esa persona que está en el consultorio y hacer preguntas por el otro, por la otra persona. Siempre empujando acá. ¿Para qué? Para que esto nos empuje para acá arriba. Entonces, siempre me dan problemas. Siempre me dan problemas. Eso es algo muy amplio. ¿Quiénes? Después de eso, estamos aquí en las preguntas por saber qué significa cada cosa. Pero cuando ya preguntamos por el otro, propiamente dicho, apuntamos específicamente acá, al fantasma. Por el deseo que hay en el fantasma. ¿Quiénes solamente le dan problemas? Aquí las respuestas pueden ser variadas, así como particulares para cada estructura. Y es que preguntarse por el deseo del otro es respondido de una manera específica para cada estructura. En ese sentido, Lacan nos eh, invita a pensar en que la respuesta por el deseo del otro es esta. ¿Qué me quieres? Ya ahora, después de tantas traducciones, se invita o se sugiere que la traducción correcta del chevoir que, que, que plantea Lacan, una mezcla entre italiano y francés, es ¿qué quieres? ¿Sí? Pero pues me he encontrado con la dificultad justamente de que esta forma de respuesta de ¿qué quieres? Es una forma de preguntar por el deseo en la estructura obsesiva. ¿Por qué? Porque el que quieres se aleja justamente del que me quieres, en el sentido de que se aleja de esta implicación personal y subjetiva dentro del deseo del otro. ¿Qué quieres? Apunta hacia algo externo, algo que no afecta o no puede afectar o no quiere que lo afecte dentro de ese deseo. ¿Qué me quieres? Está ahí, el sujeto, implicado dentro de ese deseo. Este que quieres es muy impersonal. Es como decir, deje de joder. Solo dígame qué quiere. Plata, tome. Ropa, tome. ¿Quiere que me vaya? Pues me voy. ¿Que me quede? Pues me quedo. Eso es justamente lo que
busca el obsesivo, que le demanden, que le digan qué hacer. Es que yo no te entiendo, solo dime qué quieres que haga y yo lo cumplo. ¿Para qué? Para alejarse de esto. De que el deseo del otro justamente lo está implicando, pero no, es que qué complicado. Muchas veces cuando nos acercamos a esta parte del deseo, en un análisis, el obsesivo prefiere decirnos, doctor, bueno, sí, muy interesante lo que usted me dice, pero dígame entonces qué hago. Dígame qué hago. Mejor dicho, yo le cumplo lo que usted diga. ¿Para qué? Para no ni siquiera ver el deseo del otro, sino para no implicarse en el deseo del otro. Entonces, la pregunta del deseo por el otro, el Shewa, me parece a mí que es más correcta pensarla de esta manera. ¿Qué me quieres? Y no ¿qué quieres? ¿O qué quiere el otro? Como si dentro de ese deseo, insisto, no estuviéramos implicados. Como si fuera más bien el deseo perverso del otro. Del que, insisto, hay que separarse. Sí, hay que separarse. Pero separarse implica abandonarlo. Y en ese abandono también nos abandonamos. Porque seguimos acá, sujetados al lenguaje, al discurso. Entonces vienen respuestas siempre, siempre, siempre culpabilizadoras. Es que lo que el otro quería solamente era utilizarme, aprovecharse de mí, como el Chavo del Ocho, de mi nobleza. Esa es la respuesta de una estructura obsesiva, que se aleja del deseo del otro al sacarse de la ecuación. El otro siempre tiene la culpa. El otro es el malo. Es que yo quería hacer las cosas bien, pero es que el otro definitivamente. ¿Sí? Entonces, esas estructuras son muy curiosas porque ni siquiera son difíciles, ¿sabes? No son nada difíciles de tratar. Porque si uno le sigue el juego, uy, no, son los mejores pacientes del mundo. Los más obedientes. Los más responsables con el horario y con los pagos. Porque siempre quieren alejarse del deseo del otro. ¿Cómo? Que el otro solamente haga o diga qué hacer, nada más. Solamente me dan problemas los otros. Bueno, ¿y por qué siempre le dan problemas a usted? A diferencia de, uy, no, terrible. Pero ¿cómo así? ¿Y usted qué ha hecho? ¿Se ha ido a recursos humanos en el trabajo? ¿O no? Hay que poner límites. Es que usted no debe ser la única persona que resuelve problemas. Los límites son muy importantes. No.
porque le dan siempre problemas a usted. No, es que igual, bueno, al fin y al cabo a mí me gusta tener el control. Bueno, aquí estamos apuntando a eso. Ya se está implicando a eso, en el deseo del otro. Ya estamos apuntando acá a su fantasma. ¿Vamos bien? Sí, si te sigo bien y hablándolo un poquito más técnico, porque la verdad sí no entendía como la diferencia de qué quieres y qué me quieres, pero tal vez si lo sigo un poco más técnico, el qué me quieres, ya sería esa pregunta por el objeto A que queda en ese conjunto, el objeto A, ¿sí? Sí y no. Porque es que igual el objeto A es parte del mismo sujeto. ¿Sí? No está en el sujeto, pero sí está implicado en él. ¿Sí? Tampoco es objetivizar el discurso y decir, porque esa es ya la respuesta de la estructura histérica. ¿Sí? Pero bueno, ya vamos para allá. Pero no es pensar que el otro me quiere a mí. Es que yo estoy implicado en lo que quiere el otro, en su objeto. Entonces, si te parece, ven, pensemos la pregunta de la histeria, en la histeria, para que a ver si, si organizamos mejor tu inquietud, ¿vale? Listo. Entonces, insisto, la pregunta en la obsesión, ¿sí? En la neurosis obsesiva, quiere alejarse de la implicación del propio sujeto dentro del deseo del otro, ¿sí? Alejarse, ¿sí? Decir, yo no tengo nada que ver con eso. A diferencia de la histeria, que en la histeria está la fantasía, no el fantasma. Está la fantasía de que lo único que quiere el gran otro es a esa persona. ¿Qué quieres de mí? Sería la respuesta a la pregunta por el deseo del gran otro. La histeria se pone dentro de ese juego discursivo, apuntando al hecho de que el objeto del deseo del otro es toda su persona o al menos una parte de ella que generalmente, no es únicamente, pero generalmente apunta al cuerpo. ¿Qué quieres de mí? Podría pensarse como una forma también claramente de alejarse del deseo del otro, del gran otro. ¿En qué sentido? En que pone al descubierto que el otro sí demanda, el gran otro sí le demanda al sujeto, pero no su persona o su cuerpo, sino otra cosa de esa persona. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero apunta a esto, a la división. No apunta a este sujeto completo, apunta al sujeto dividido. Pero en la histeria se piensa que el deseo del gran otro apunta a buscar completar su falta. ¿Por qué? Porque es que si se desea algo, si hay una pregunta por el deseo del otro, es porque sí o sí le falta algo.
Nadie quiere algo que ya tiene. Nadie, absolutamente nadie. No es que yo quiero un carro rojo. ¿Y el carro rojo que tiene? Bueno, pero es que a ese le falta que sea camioneta. Es que yo tengo un automóvil. Ah, ahí está la falta. Pero si ya tiene todo lo que desea, en cuanto a ese objeto, no va a desear algo semejante, algo igual. Siempre va a hacer algo que apunte a la falta. La histeria lee ese deseo porque en la histeria, preguntarse por el deseo es mucho más fácil que en la obsesión, muchísimo más fácil. Pero esa identificación por el deseo del otro siempre es apuntando a que dígame qué quiere de mí. ¿Para qué? Para no dárselo. Ah, eso es muy curioso. Muy, muy curioso. Pero insisto, dentro del consultorio también encontramos como las fantasías frente a la pregunta que le invitamos a nuestro paciente. Preguntarse por el deseo del otro es apuntando siempre dentro de la culpa, porque insisto, estas dos estructuras no se alejan mucho, más bien en cómo se relacionan con la angustia, pero bueno, eh, no se alejan tanto de cómo identifican el deseo para alejarse de él. En la histeria, pues encontramos que es el cuerpo el que funciona, generalmente, insisto, dentro de esa fantasía por el deseo del otro. Y lo podemos encontrar en respuestas como, nuevamente, vayamos al mismo ejemplo del agotamiento, y por qué siempre le dan problemas, ¿sí? Eh, es que me tienen envidia, es que me quieren ver mal, y no les voy a dar ese gusto. Por eso, aunque esté agotado, no voy a retroceder. No les voy a dar ese gustico. Esa es la fantasía. Quieren algo de esa persona. Algo específico. Se aleja del que me quieres porque piensa que es toda esa persona la que quiere, no una parte de ella. Cuando decía hace un momento que la histeria pregunta por esa pequeña parte o esa parte que le demanda el otro, a diferencia de del que me quieres, que es realmente una parte, la otra es una generalidad de una parte. No es una parte del cuerpo, es todo el cuerpo. No es una parte de su bienestar, es todo su bienestar. Que eso no es toda la persona, ¿sí? Cuando dice, no, es que me quieren ver enferma o enfermo, es todo su cuerpo. Pero eso no implica que todo su cuerpo sea toda la persona. ¿Sí me hago entender? Es decir, no quieren ver mal a toda esa persona, que le vaya mal en lo amoroso, en lo familiar, en el trabajo, no, es en lo físico, nada más. Insisto, el que me quieres apunta a una falta, no a algo completo.
No sé si ahí completas un poco más tu inquietud Sí, 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 para queda mucho generar otras, más, ajá. más claro, más... Sí, sí, sí. Ujú. Vale. En ese sentido, entonces, esta forma del grafo pues no está completa porque nos dice Lacan que cuando apuntamos al deseo del otro o el deseo inconsciente o el deseo del sujeto del inconsciente, que todos esos son sinónimos, hacemos esto, apuntar acá y nos dice Lacan, es como un signo de interrogación, fíjense, esto es como un signo de interrogación. El grafo del deseo es un signo de interrogación. El deseo es una pregunta, no la identificación de un objeto. Entonces ya cuando podemos subir con esa pregunta, ¿sí? Cuando ya la dejamos marcada, pues bueno, aparecen estos matemas que nos plantea Lacan para pensar pues justamente cómo es que se mueve el deseo ya en este segundo nivel, que es en donde aparece el deseo. Acá abajo no, acá abajo todavía no hay deseo, acá en el segundo sí. Y ni siquiera es en el segundo, es mientras subimos al segundo. Muy curioso, porque entonces encontramos, espérame, déjame colocar aquí más bien el grafo completo. Encontramos que el deseo, ¿sí? Es una parte del grafo, no es todo él. Que se llame el grafo del deseo no implica que todo esto sea el deseo. Que con toda esta dinámica podemos encontrar lo que es la pregunta por el deseo, no el deseo. Y si encontramos una pequeña parte del deseo, es en esta parte. Mira, fíjate, cuando subimos de este tesoro de significantes hacia acá, cuando subimos, pero aquí ya no está. Entonces, eso nos debe hacer preguntar por nuestra práctica clínica y sacarnos la idea también fantasiosa de, de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de que vamos a ayudarle a la persona a encontrar su deseo. Pues nos vamos a quedar aquí entonces, a medio camino. Que el deseo sí es importante justamente porque, pues bueno, claramente nos permite subir acá a una segunda parte que es propiamente del análisis, ¿sí? Pero no es lo único. El deseo lo que nos permite es movilizarnos de abajo arriba, es decir, salirnos de esta dependencia cual diccionario para preguntarnos un poco más allá. Pero no es lo único, porque acá arriba encontramos otras cosas que justamente el deseo nos permite encontrar y es las faltas. Entonces, bueno, en un primer momento, pues encontramos esta D minúscula, que es el deseo, que nos dirige, que bueno, que podemos tomar el camino acá, ¿sí? Eh, venga, más bien pongo esta para más abajito para acá. Entonces,
que nos empuja, si queremos, aquí subimos y podemos dirigirnos de una vez para acá, ¿sí? Para lo que es el fantasma, o directamente acá, para lo que es, aquí nos dice Lacan, que es la demanda o la pulsión, ¿sí? Esta parte es importante porque tiene una doble significación dentro de la enseñanza de Lacan. Puede significar la demanda o también puede significar la pulsión. Pero aún más poderoso es el hecho de que estas dos cuestiones son lo mismo. La demanda y la pulsión son lo mismo. Y a su vez, ¿sí? Una depende de la otra. Nos dice Lacan que la pulsión se da por medio y gracias a la demanda del otro. Esto es diferente en Freud y Lacan, porque la pulsión para Freud proviene del interior, de un empuje interno del cuerpo. Mientras que para Lacan, la pulsión se da gracias a la demanda del otro, a lo que el otro exige. Es diferente pensar que la pulsión oral es una modificación de la necesidad del hambre y que luego se modifica porque ya no solamente funciona para suplir al cuerpo de nutrientes, sino para erotizar esa parte del cuerpo. Es decir, para utilizarlo como un medio de placer, no de goce, de placer. Eso es diferente a pensarlo en términos de Lacan como una parte del cuerpo que es agujereado por lo que el otro pide. ¿En qué sentido? En que el otro dice come. Eso es la demanda del otro, come. Pensémoslo con el infante, en que llora, ¿sí? Y con Freud podríamos decir, bueno, tiene una necesidad que es suplida por el otro, justamente, sí, por el cuidador o la cuidadora, nos dice Freud, y que luego de satisfacer esa necesidad, erotiza esa parte del cuerpo, ¿sí? Se erotiza esa parte del cuerpo. A diferencia de Lacan, que cuando el niño llora, el otro dice, debe tener hambre, come. Insisto, son dos posturas teóricas diferentes, pero no se quiere decir que una es mejor que la otra. ¿Sí? En ese sentido, el principio, o bueno, el nacimiento, digámoslo así, de la pulsión es diferente, pero ambos autores apuntan a lo mismo,
La pulsión se representa, perdón, se presenta en el deseo como posible satisfacción. Posible. Esta parte es importantísima. Da una puerta de acceso sin cumplir nunca su cometido. Es decir, aquí viene el deseo. Subimos de acá abajo. ¿Sí? Subimos de acá abajo. Y llegamos a la pulsión. Pero entonces la pulsión nos muestra que es una posibilidad de cumplir el deseo sin llegar a hacerlo. Porque encontramos que en el deseo justamente debe haber una presencia del otro. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de placer y satisfacción, no de goce. Porque el goce hasta el mismo Lacan nos muestra es que Lacan, si lo leemos con cuidado, con atención, sin obligarlo a decir cosas que él nunca ha dicho, y mucho menos a obligarlo a que nos explique como nosotros creemos que podemos entender, encontremos que el goce está es por fuera de lo que es el deseo. Porque se nos enseña de que la pulsión es la satisfacción del goce. Y un libro muy bonito, así como muy juiciosamente realizado, que se llama El goce, de Néstor Brownstein, tiene todo un capítulo diciendo de dónde carajos los actuales lacanianos piensan que la pulsión es la satisfacción del deseo. Perdón, del goce. Perdón, del goce. Que la pulsión es la satisfacción del goce. Jamás Lacan dijo eso. Y en todo un apartado nos enseña, bueno, nos recuerda, leyendo bien a Lacan, que no hay nada más alejado de la pulsión que el goce, porque no apuntan a lo mismo. Y más aún, no funcionan para lo mismo. El goce no es o no apunta a algo específico de lo que es la pulsión y mucho menos el deseo. Son cuestiones totalmente contrarias. Entonces, lo que nos permite pensar este matema es, insisto, la dependencia de la demanda y la pulsión, de que la pulsión sirve al deseo como una posible satisfacción sin llegar a ser eh, el punto final de lo que es el deseo, tampoco un contentillo, pero sí una parte en la que se sostiene, ay, esto por dónde se fue, pero sí una parte para que se sostiene
dentro de lo que es la demanda del otro. ¿Vamos bien? Sí, señor. Perfecto. Entonces también encontramos dentro de este segundo piso el S mayúscula atachado, que es el significante que le falta al otro. Justamente cuando entramos aquí a lo que es la demanda del otro, igual que el deseo, podemos justamente entender que si el otro demanda es porque le falta algo. Nadie desea algo y mucho menos lo exige si ya lo tuviese. Eso lo que le señala al sujeto es que el otro está en falta. Y aquí es donde vienen todos los inconvenientes de los sujetos neuróticos. Porque piensan acá, cuando llegan a esta parte, al significante que le falta al otro, a responder así. ¿Qué quieres? ¿O qué quieres de mí? Porque usted está en falta. A usted le falta algo. Cuando digo usted no significa específicamente una persona, ¿no? Estamos aquí hablando del gran otro. Y ese gran otro es el discurso, ¿sí? Y ese viene el discurso, claramente hay una falta, porque me están pidiendo algo. Y en ese agotamiento, cuando responde el sujeto, es que a mí siempre me gusta tener el control. Claramente hubo antes de eso, de esa pregunta por el deseo, una demanda, que puede o no, pues al menos para hacer uso de lo que hace un momento hablamos, un mandato de que el hombre tiene que resolver todo. Eso es la demanda. ¿De dónde viene? Pues justamente de la falta que hay en el otro. ¿De quién? Pues posiblemente, para no hablarlo solamente de una mujer, posiblemente de un discurso en donde el machismo es el sostenimiento de las designaciones de los roles sexuales, ¿sí? Esa es la falta. La falta que es o apunta al hecho de que en una pareja sexual, ¿sí? Es necesario que haya pues alguien que tenga el control. O dentro de la familia. Alguien debe tener el control. ¿Y quién es? El hombre. Aquí estamos. Ya encontremos esa parte. Pero no tenemos que olvidar el deseo. Pero ¿por qué está esa falta ahí? ¿Qué hacemos? Bajamos. Bajamos acá otra vez. Porque tenemos nuevamente que preguntar esto. Bueno, pero ¿cómo así que dentro de una familia o de una pareja debe haber un hombre que resuelva, como se dice últimamente? O sea, ¿de dónde viene eso? Bajamos acá nuevamente. Porque tenemos que determinar esto otra vez. Porque salió otro significante que apuntó a una falta. Y no tenemos necesariamente que llenar esta falta. No hacemos eh, este desplazamiento para llenar esa falta. Es justamente para saber cómo se determina otra vez ese deseo que estaba ahí. Porque fíjate, cuando preguntamos, es que estoy agotado, bueno, pero ¿por qué está agotado?
y nos dice, es que siempre me dan problemas, ¡pum! Subimos acá, ¿quién es? Tra, acá arriba. Nuevamente, deseo, encontramos el deseo. Pero ese deseo no nos implica, ya, por fin vamos a quedarnos aquí y am, nos pueden mover, puede haber un temblor, pueden caer rayos, lo que sea, pero no nos vamos a mover de ese deseo. No, ese deseo nos abrió la puerta a justamente el fantasma, que ya lo vamos a ver, pero nos abre nuevamente inquietudes. Inquietudes que debemos también señalárselas a nuestro paciente porque son justamente, no son inquietudes para comprender, sino para que podamos entender qué está sucediendo. Porque si sabemos que nuestro objeto de estudio es el inconsciente y no la persona, entonces tenemos que llevar a nuestro paciente a entender su inconsciente. Porque nosotros no lo entendemos. Entonces, cuando sale esa pregunta, por lo que el hombre tiene que resolver siempre los problemas, tenemos que nuevamente dirigirnos acá para saber qué deseo está dentro de eso. Dentro de esa posición justamente machista. Toda esa movilización, cuando bajamos acá, es el momento, ni siquiera el lugar, momento, como el deseo, que es un momento nada más. Aquí también este momento de desplazamiento en el grafo es en donde se encuentra el fantasma. La relación del sujeto con el objeto A. ¿Con qué? Con esta falta de acá arriba. Con esa figura de ese significante que le falta al gran otro. ¿Cómo vamos ahí? Bien, bien, bien. Ahí sí, pues en el fantasma sí es una cosa que no lo, bueno, no, la verdad no lo he leído mucho. Ujú, Alguna vez lo leí de un librito que es de Miller, que ujú. se llama El yo en Lacan y el fantasma, si no estoy mal, pero lo leí hace mucho, entonces sí, sí, todavía tengo que pasar por ahí, tengo que pasar por ahí porque no. No, 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 ya vamos a pasar por ahí, no te preocupes. Pero por ahora, ¿cómo vas eh, con estas Sí, yo designaciones, le voy estos matemos? entendiendo. Sí, vamos bien. Vale, Sí, pues, señor. perfecto. Listo. Entonces, pues, no hemos pasado por estas partes que atraviesan cada piso. Sí, vamos pasito a pasito, vamos por ahora por lo interno, ¿listo? Entonces, pues ya que hablas del fantasma, pues bueno, es una parte importante que debemos entender. Porque el fantasma, pues justamente nos permite establecer la relación del sujeto con la falta del otro, ¿sí? Con esto, con este significante que le falta al otro. El fantasma es la respuesta a esto. Y en ese sentido, pues es claramente la mejor manera que tenemos para poder poner sobre la mesa los elementos que juegan dentro de la falta, ¿sí? Y cómo esa falta ha funcionado dentro del inconsciente del sujeto. Entonces hay varias formas de entender este matema del fantasma en Lacan. Voy a apuntar pues en este momento pues a una explicación pues de la fórmula matemática. Voy a dejar de lado un poco lo que habla del punzón, ¿sí? Del que habla Lacan, y también de cómo funciona como el diablillo de Descartes.
que es un mecanismo para eh, medir la presión dentro de un líquido. Si quieres lo buscas, ¿sí? Eso está en YouTube, es una explicación física muy bonita, se llama el, el diablillo de Descartes o un ludión, ¿vale? Eh, es un mecanismo bien interesante, ¿listo? Me lo voy a saltar porque me parece a mí que no nos va a, a dar como muchas luces de lo que pues al menos nos invita Lacan a pensar en esta parte de lo que es el grafo del deseo, ¿listo? Entonces en ese sentido vamos a leer el S tachado rombo A de una manera, insisto, matemática y vamos a pensar este rombo, también como lo señala Lacan, eh, con sus diferentes designaciones simbólicas dentro de lo que es la matemática. Una puede, en el primer momento, si lo dividimos en partes, podemos encontrar que está compuesto de diferentes flechitas que pues tienen una significación específica, ¿sí? Dentro de la simbología en la matemática. En primer lugar, podemos encontrar este símbolo que es el menor que, ¿sí? Menos que, y podemos leer sin mayor inconveniente que el sujeto puede ubicarse o relacionarse con esa falta del otro en menos, con ese objeto de deseo en la falta del otro como menos, o como un más mayor que. Y no hablo de que el sujeto se sienta más o menos que el objeto, sino que su relación es más o menos con este objeto. Es mayor o menor, ¿sí? Con ese objeto. Entonces puede ser una persona que se obsesione tanto con este objeto que le falta al otro, o una persona que realmente prefiere distanciarse, ¿sí? Al decir, si este objeto es más importante para el otro, yo voy a ser su objeto. Y aquí es donde cambia el matema en la histeria, ¿sí? La histeria se vuelve el objeto de deseo del otro. O podemos encontrar estos otros dos símbolos, eh, que uno es el de intersección, que es el de la flechita para arriba, o el de unión, ¿sí? Que es el de la flechita para abajo. A grosso modo, lo que se nos explica de lo que es la unión y la intersección en la teoría de conjuntos es que en la intersección encontramos que es todos aquellos elementos que comparten, se extraen de cada conjunto, que se extraen de cada conjunto. Y así lo pueden compartir. Mientras que en la unión, sí, es la integración de todos los elementos del conjunto, los que no hacen parte del otro conjunto y los que los comparten. Y en ese sentido podemos leer que dentro del fantasma, el sujeto puede relacionarse con el objeto A, con la falta, ¿sí? Como una parte que comparte con el otro, o como
un objeto que hace parte del mismo sujeto. Insisto, esas son formas de relacionarse con el objeto. No podemos leer del fantasma, al menos como, como generalmente se hace, que es como una forma imaginaria de la relación simbólica con el otro, con el deseo del objeto del otro. ¿Por qué? Porque es que, pues, a empujarlo solamente lo imaginario, pues sí es importante, pues claramente nos da luces, pero pues creo que nos desvía un poco de esto, que es un poco más general y que nos da un poco más de posibilidad dentro de la clínica, que es pensar en en la relación de este sujeto con este objeto A. A ver si tú me ayudas a- a entender. Es que yo entiendo que la teoría del fantasma viene de un escrito de Freud que es pegan a un niño. ¿Sí o no? Más o menos, ajá. Y en esta teoría, pues yo básicamente entendí, porque yo pensé que era algo más largo, pero entendí que Freud simplemente cuando llegaba y estaba en sus análisis o su clínica, llegaba un niño que decía que le pegaban a un niño Ujú. y que realmente no era tanto, sino era una fantasía. Mm. Pero entonces aquí quedo más perdido porque, por lo que tú estás diciendo, porque realmente no sé, pero si usted ha escuchado una conversación de borrachos, los manes se ponen es a hablar de peleas. ¿Cómo? Y entonces, hay manes que se ponen a hablar de peleas. De hecho, yo he estado me he visto implicado en esas conversaciones en mi juventud. Pero sí, entonces empieza uno a hablar de no, y entonces yo me agarré con el man y le metí un puño. Y es fácil encontrarlo incluso en el parque. Los muchachos que se reúnen ahí a meter vicio, uno los escucha y empiezan a hablar de cómo eh, se pegaban con los unos, con los otros y se agarraron y se encontraron con la liebre en el centro y entonces se sacaron cuchillos. Bueno, en fin. Pero pues yo lo relaciono ahí. Que lo comprenda, no. No sé si Ujú. está bien la asociación que hago. Y Nos sirve para acercarnos al fantasma, pero eso no es el fantasma. Eso es muy bien como lo señalaste hace un momento, es una fantasía. Claro está, en la fantasía funciona justamente esto, pero no es esto, ¿sí? Y en esas peleas, pues bueno, de hombres, pues hay una fantasía, no el fantasma, pero hay una fantasía bastante marcada por la homosexualidad. Una fantasía. Porque en esas discusiones siempre se intenta es degradar al otro. Y algunos lo mencionan de manera muy escueta, sí, de manera muy directa, someterlo, hacerlo mi perra, o dejarlo como un culo. Pero esa es la fantasía dentro de lo que sería propiamente, bueno, no dentro, sino de cómo esa persona representa, ¿sí? De manera imaginaria, por eso insisto, de manera imaginaria, su fantasma, sin que eso sea su fantasma. Porque no apunta para nada a lo que le hace falta al otro. Si le preguntamos, que pues bueno, no es que sería un espacio muy adecuado,
Pero si comenzamos a preguntarle a esos hombres que pelean y que buscan siempre la humillación de, de su semejante, porque es eso, un semejante es muy curioso, no es ni siquiera la representación del gran otro, sino un semejante, pues encontramos que lo que funciona aquí como falta es lo que siempre hace falta, diría yo, eh, de lo que decía Lacan frente a la sexualidad. El significante que me diga a mí qué es ser un hombre o una mujer. Entonces, responder a esa falta de significante, a esta falta de significante, me empuja a pensar que ese objeto de deseo no es poner al otro en ridículo, ni pelearse por la mujer propia, porque también eso hay mucho en las peleas de borrachos, es que usted me miró a mi mujer. Es que cuando pasa eso, toca esta parte, que es el fantasma, y que es que ese objeto, que es la mujer, es lo que me determina a mí sexualmente como hombre. Y si me quita eso, ¿qué soy? Y en esas peleas callejeras, algunas, no puedo atreverme a decir que todas, claro está, pero algunas pues apuntan también a eso. Algunas, insisto, porque otras están muy marcadas también con la idea bueno, esa forma, puedo decir a ver así, perversa de funcionamiento del discurso de poner al otro como un objeto de desecho, que es el desechable, el de la calle. No se le dice al otro desechable solo porque recicla, sino pues porque alguien es alguien propiamente prescindible. Entonces algunas de esas peleas también buscan pues hacerse justamente de un lugar dentro de ese discurso. Entonces, no sé qué piensas. Pues primero sí es muy interesante lo que dices, aunque bueno, yo también me refería más a las conversaciones, sí, sí lo dije mal, no tanto como la pelea, sino la conversación que tienen e incluso sí, cuando los hombres se juntan, cuando hay hombres que se juntan y empiezan a hablar de eso, pero sí creo que tiene que ver mucho con lo que tú dices, una fantasía homosexual, pero digamos, sí sería, bueno, tal vez en este momento lo veo un poco complejo llegar a la verdad, no, no sé, a desvelar ese fantasma, esa fantasía. Diferente, insisto, para que no te confundas, esas dos cosas son diferentes. Fantasma y fantasía son dos cosas diferentes. El fantasma es esto, ¿sí? El fantasma apunta a la falta, ¿sí? Al objeto. La fantasía implica formarse un escenario en el que funciona esto, sin decir qué es esto. Imagínate en una obra de teatro. Lacan muchas veces utilizó esa metáfora para decir, lo que importa en una obra de teatro es la segunda escena, es decir, lo que ocurre detrás de la representación de lo que están haciendo los actores. Lo que importa cuando leemos a Hamlet
No es la pelea que tiene con su mamá, con su tío asesino, con su primo, con su amante, con su amada. No es lo que dicen cada uno, sino cómo funcionan en eso. Entonces, lo que, no, lo que importa de una película no es eh, la manera en la que actuaron, que es obviamente una mala actuación quita, por supuesto, esa atmósfera que crea una película interesante o atractiva. Pero lo que nos importaría, al menos para analizarla, es lo que funciona detrás de esas actuaciones. No es la pelea que tuvieron los protagonistas, o al menos no importa la pelea que tuvieron estas personas en la calle, sino por qué. No porque pelearon, sino por qué funciona la pelea en ellos. Entonces hay que diferenciar eso, lo que es fantasía y fantasma. Son dos cosas diferentes, para que por favor lo tengas muy, muy, muy presente. Listo, muchas gracias. Voy a Ujú. estudiar más a Vale, fondo. listo. Entonces, bueno, entonces en esta parte tenemos el segundo piso, ¿sí? Con todos estos matemas, y cómo nos permite pensar el fantasma, la falta, la falta. Como este segundo piso siempre nos muestra cómo hay una falta de lo que es el sujeto y el gran otro, a diferencia, insisto, del primer piso. Y es que esto es el trabajo en el psicoanálisis. Siempre señalar en dónde está la falta, no para llenarla, sino para ayudarnos a entender cómo funciona en esa falta el deseo y cómo con el fantasma podemos establecer cuál es su relación del sujeto con el objeto de deseo, es decir, el objeto que falta. Insisto, no se puede desear algo que ya tiene. Entonces, por eso es un objeto de falta. Y cuando hablamos de un objeto, no hablamos pues propiamente de un objeto um, material, sino esa ya representación tangible de este significante que le falta al otro. Porque aquí cuando encontramos en ese ejemplo que estábamos discutiendo del agotado, cuando encontramos que está aquí la cuestión de que es el hombre, ¿sí? El significante que falta aquí es alguien que resuelve y encontramos que es el hombre, encontramos que esa relación se vuelve fantasmal, no fantasiosa, porque ese significante hombre queda acá, anclado, como objeto. Y no es que ese sujeto ahora busque un hombre o busque ser hombre, es cómo se relaciona con ese significante hombre. Con esa falta que está, y fíjate que eso, ese ejemplo justamente muestra que esa falta no está en el sujeto, está en el otro.
Entonces, eso es. Que hará fantasías de eso, eso es otra cosa. Que se imaginará ser el hombre perfecto, el hombre más fuerte, el hombre proveedor. Pero esas son fantasías a ese significante que hace falta. O preferirá, por supuesto también, puede ser una posibilidad, distanciarse totalmente de eso y hacer de ese fantasma algo que aborrezca. Y no digo con esto que se vuelva una persona homosexual o travesti, sino que se vuelva, sí, una persona totalmente agresiva con ese significante hombre. Y que cuando vea al hombre que cree que debe ser en otro, pues lo intente destruir. Porque funciona en su fantasía. Por esto, porque está en su fantasma, el hecho de que ese significante hace falta. Entonces, um, para finalizar al menos este encuentro, ese significante que hace falta es uno que siempre está jugando aquí dentro en ese segundo piso, dentro de la demanda, ¿sí? Si el gran otro demandara eso que le hiciera falta de manera tan directa, las cosas serían más o menos sencillas, ¿sí? Pero siempre dentro de esta transición hay una pérdida, ¿sí? Insisto, es que estos significantes no es, a mí me hace falta 50.000 pesos, deme 50.000 pesos y ya, aquí se acabó todo. No. Es que a mí, dentro de este discurso del gran otro, hace falta el significante de hombre. Bueno, hay que ser hombre, o sea, un hombre. Y ni siquiera lo piden así. Si fuera así, no, pues sería mucho más sencillo. Se demanda como, bueno, eh, a veces dentro de la queja, es que si hubiese alguien aquí que ayudara. Ojalá que estuviera fulanito, fulanita. O se pide algo a futuro de la persona. Ay, ojalá que cuando crezca me ayude porque no, es que tú todavía eres un niño, pero cuando crezcas vas a tener más platica para ayudar a la mamá. Pero eso ojalá se leyera en serio como la mamá. No, se lee en el cuestión de la sexualidad. Entonces siempre esas demandas no apuntan directamente al objeto que hace falta, pero sí a una parte de él. Y por eso Lacan nos dice, con todas las letras, que no hay deseo sin demanda. Es decir, que dentro de nuestro consultorio se nos enseñó en ese sentido que no debemos atender a la demanda del sujeto, ¿sí? Que siempre debemos frustrar a nuestro paciente. Y en esencia, ¿sí? Lo que me causa un poco de curiosidad de esa afirmación es, primero, que el psicoanalista piensa que le falta al otro. Eso sí es un error craso de práctica ética. Eso es trabajar de la manera, ahí sí, más patriarcal del mundo, más machista.
pensar lo que le hace falta al otro. Terrible. Entonces, como me está demandando tiempo y yo pienso que es tiempo, entonces le voy a dar sesiones más cortas. Es que como me está pidiendo que le explique, yo no le voy a explicar, porque me toca frustrarlo, enseñarle cuál es su castración, y no es nada de eso. Nos dice Lacan, insisto, el, no hay deseo sin demanda. Tenemos que tomar ese demanda y leer qué hay de deseo ahí. Por eso esta segunda parte que coloco acá. El deseo es la interpretación de la demanda. Por eso cuando le preguntamos a nuestro paciente por el otro, estamos intentando esto, leer. Leer. Interpretar es igual que leer. Leer cuál es el deseo en esa demanda. Ahí entonces encontramos que, como hace un momento lo mencioné, la queja también. La queja es una forma de demanda. Y también se nos enseña que pasar de las entrevistas preliminares al análisis propiamente dicho es pasar de la queja a la demanda. Cuando realmente funcionan igual. Entonces, porque la persona ya dejó de decir, ah, es que estoy harto, estoy harta, es que el otro siempre, el otro y el otro tiene la culpa, y el otro quiere hacerme algo, y es que el otro siempre jode, y el otro, cuando se pregunta, cuando ve, ¿qué quiere el otro? ¿Qué querrá el otro? Es exactamente igual. Somos nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo, no nuestros pacientes. De leer en esa queja la demanda o en esa demanda la queja para leer el deseo. Entonces no es quitarle la queja a la persona, es conducirla más bien a preguntarse qué hay de eso en esa queja de demanda. Y caemos en el error de que esta persona otra vez quejándose de lo mismo. Pues claro, es porque nosotros, analistas, no hemos podido determinar la demanda que hay en esa queja. Y tampoco podemos pretender entonces que nuestros pacientes no nos demanden nada, porque el día que no nos demanden nada, ya se acabará el deseo por analizarse. Y ahí se acabará el proceso. Entonces, cuando nuestros pacientes dejen de decir, doctor, quisiera otra sesión, o podría por favor explicarme qué significa esto, es que yo no entiendo, es que estoy muy desesperado, desesperada, ayúdeme. No, no, todavía no está en análisis. Si dejara de demandar, va a entender. No, dentro de esa demanda hay algo aquí del deseo. Y si nos piden entender, no es justamente eso, porque por eso está esta parte aquí del fantasma. Tenemos que encontrar cuál es la falla dentro de esa demanda, hacia dónde apunta esa demanda, qué falla, por resolver qué falla.
Entonces tenemos que entender que el análisis no comienza en un momento en otro, comienza desde dentro de el momento en el que una persona nos contacta. No hay que hacer entrevistas previas para determinar si se puede analizar, si es una persona que está predispuesta o dispuesta a estar en este discurso que es el del análisis, ¿no? Y algunos llaman que si hay demanda de análisis, ¿no? Ajá, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Entonces no hay análisis y no hay demanda de análisis. Bueno, sería preguntarle a ese analista o a esa analista qué es un análisis. Y si nos señala, no, es separarse o alejarse de la queja, entonces es preguntarle, bueno, ¿qué diferencia hay entre una demanda y una queja? Es que en el uno hay culpa y en el otro hay responsabilidad. Mm, Bueno, son cuestiones que hay que hablar con más tiempito. Pero por ahora dejémoslo acá. El siguiente encuentro comenzaremos desde acá de lo que es el objeto transicional, ¿vale? ¿Alguna pregunta que tengas para resolver? ¿Alguna inquietud? ¿O alguna pregunta para que podamos sostenerla para el próximo encuentro? No, de hecho me parece muy chévere que haya cerrado con la frase, la de no hay deseo sin demanda, porque la leí en la tesis. Entonces, sí quedé como pensando, como, bueno, ¿y esto cómo así? ¿Qué cómo así? Ajá, Entonces, sí, 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 muchas gracias. vale, con todo gusto. Ah, bueno, ya que lo mencionas, bueno, la demanda siempre se dirige a otro, ¿no? Nunca se dirige a uno a sí mismo. Nadie se va a pedir a sí mismo algo. Y el que lo haga, pues está encerrado en un delirio que sí o sí hay que cambiar. Que sí o sí hay que Sí, cambiar. ¿tú Ujú. crees que la demanda tiene, no sé si ponerlo así, dos episodios, dos estadios? Que el primero es el niño cuando demanda con el llanto, llega y le ponen el seno. Sí. Y la segunda es cuando se le demanda en la Valle y haga popó. Mm, Habría que entender que en el primero que dices no es que demande algo, ¿sí? Cuando ya está muy pequeño, solamente es un reflejo, ¿sí? Ujú, Solamente es un reflejo. Y lo que entre comillas podría demandar no es el seno, sino la presencia del otro, ok. ¿sí? Eh, Necesito que estés, nada más, ¿sí? Por eso muchas madres les da muy duro cuando la demanda cambia totalmente de presencia a ausencia. Uy, les da durísimo, porque ya no me está pidiendo que esté, sino que me vaya. Uy, eso Qué es fuerte. Qué interesantísimo. fuerte para cualquier ser humano. Bueno, obviamente la mamá y creo que nunca podremos sentir ese amor maternal por ser hombres, creería yo. Pero sí es fuerte cuando también hay la ausencia, ¿no? Mm, sí, no, porque es que en ese dolor, sí o sí hay una parte que vamos a ver más adelante y es eh, la función que cumple el falo dentro de esa demanda. Sí, y es que lo que pide el otro es el falo. Y en ese sentido, cuando se siente mucho dolor, por esa parte es perder el falo. Porque la mamá no es que sienta el dolor por alejarse, porque el hijo, no, sí, por alejarse de su hijo, sino porque su hijo se aleje de ella.
O sea, ¿tú crees que de alguna manera es una castración? Por supuesto, claramente. ¿Cualquier duelo sería una castración? Por lo menos en pareja. No, no en pareja, en todo. Un duelo es la pérdida del falo. Ahí no hay matices ni nada. Es lo que es. Ya lo vamos a ver más adelante. Sí, aquí también tengo una parte preparada sobre eso, para hablar aquí en el grafo del deseo. Pero, pero bueno, en esencia es eso, es Muy bueno. eh, lo que lo que mencionas de lo de la demanda, siempre la demanda se dirige al otro. Y el otro no funciona como un gran otro, funciona para mí. Yo lo veo como un gran otro. Pero la cuestión, y ahí es un malentendido terrible, que también hay que comenzar a trabajar con la persona, es que el otro no es Dios. El otro funciona como otro sujeto. Esa persona a quien le demando amor es otra persona, no es el gran otro. Que el otro intente resolver la demanda que yo le estoy haciendo es otra cosa, pero con todos y sus males entendidos, con todos y sus impotencias. Entonces, bueno, pues lo dejamos aquí como para retomar en esa parte que me parece interesante porque pues bueno, justamente nos va a permitir poder acceder a esta parte del objeto transicional, que es muy corta la verdad, pero bueno, es lo que nos permite, nos permitiría más bien pensar el próximo encuentro. ¿Listo? Listo, 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 pues, profe. listo. Muchas gracias. No, siempre con todo gusto. Cuídate, estamos hablando y pues bueno, pues cualquier cosa ahí por el grupo nos hablamos. En cuanto a en cuanto a inquietudes o cualquier cosa de esta sesión o las anteriores, ¿vale? Listo, listo. Bueno, Muchas gracias. He aprendido mucho. qué bueno, me alegra mucho. Cuídate, un abrazo. Listo, Jason. Un abrazo. Cuídate mucho, que estés muy bien. Chao, gracias.